Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y vamos a centrarnos sobre todo en el mercado de transferencias, porque en lo que fue la previa del duelo ante Instituto, no voy a referirme en este video puntualmente al partido porque ya subí el análisis correspondiente del encuentro en sí. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de todo lo que rodeó el antes y el post del duelo que jugó ayer el conjunto millonario contra el equipo cordobés. Y hay que referirnos puntualmente a las ventas que River terminó de sellar, que le permitirán no solamente salir al mercado en búsqueda de nuevos refuerzos, sino que obviamente también es un alivio económico más que interesante por futbolistas a los que seguramente no pensaba vender de esta manera. La realidad es que, si bien es cierto que en River pensaban realizar alguna transferencia más hacia el exterior, no tenían ni idea de que los números que se acercaron últimamente a las oficinas de la institución de Núñez iban a ser finalmente por los que se iban a vender a esta clase de jugadores. A su vez hablaremos de los dos que todavía pueden ser refuerzos de River. Vengo hablando ya hace mucho y prácticamente los menciono absolutamente en todos los videos, pero vale la pena seguir recordando cuáles son los jugadores por los que River sigue negociando para que sean el octavo y el noveno refuerzo respectivamente. Nos meteremos también en el futbolista que puede regresar el próximo fin de semana y en el calendario de River, que será muy apretado de acá hasta finales de febrero. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando de la venta de Rodrigo Villagra, que sorprendió a más de uno el martes por la noche, cuando se terminó de confirmar que el grupo inversor Forster Hiller, aquel que hoy por hoy está metido de lleno en conformar el plantel de Estudiantes de La Plata, pagaría alrededor de 11 millones y medio de dólares brutos por el mediocampista central. De esta manera a River le quedarán aproximadamente 9 millones de la moneda estadounidense, que es un dinero totalmente óptimo a la hora de transferir a un futbolista que lamentablemente durante este 2024, el año pasado, no pudo estar en el mejor de sus rendimientos. Y además, tengamos en cuenta una cosa: si River rechaza esta oferta, en realidad si la hubiera rechazado, porque también es cierto que ya la aceptó, y Villagra se queda en el club y termina rindiendo en River, supongamos que hubiera tenido un 2025 bueno, ¿en cuánto lo hubiera podido vender? No me imagino cifras muy superiores a estos casi 12 millones de dólares que pondrá este grupo inversor para quedarse con el volante central. Obviamente que a todos nos hubiera gustado que el ex jugador de Talleres hubiera rendido de la mejor manera con el manto sagrado. Es una realidad. Villagra era un futbolista que, no digo que llegaba con muchos pergaminos, pero que tanto en Rosario Central como en el conjunto de Córdoba había tenido un rendimiento más que positivo. Y si bien es verdad que lo que River en su momento puso para comprarlo fue demasiado y excesivo, su llegada al club estaba justificada por los niveles que había tenido en sus equipos anteriores. Sin embargo, la verdad es que ahora esta oferta es irrechazable. No se puede esperar que aparezca una propuesta por unos números mayores, y encima Villagra no era el futbolista que la dirigencia de River tenía pensado vender por las mayores cifras en este mercado de pases. El jugador a quien tenía pensado vender por un mayor número es quien voy a estar mencionando también más adelante en este video, pero por lo pronto estos 9 millones de dólares aproximadamente limpios que le quedarán a River le servirán además para volver a salir al mercado. Lo más probable es que la venta se termine de anunciar el viernes o el sábado. ¿Por qué digo esto? Porque de esa manera el millonario va a tener la posibilidad de traer un reemplazante hasta el 12 de marzo. El periodo de transferencias en Argentina estará cerrando dentro de 24 horas aproximadamente, un poco más, y la realidad es que en ese lapso obviamente River no va a poder cerrar ningún refuerzo, con excepción de Lucas Esquivel, de quien también voy a estar hablando en este video, que se espera que ya en este momento, cuando estoy grabando este video y cuando ustedes lo están viendo, esté cerrado como la octava incorporación. Sin embargo, Esquivel, por posición dentro del campo de juego, no tiene absolutamente nada que ver con Villagra, y River ahora, con la salida de este jugador, necesita traer un reemplazo en su posición.
Sin embargo, se anuncia la venta de Villagra a partir del día sábado o a última hora de este día viernes, va a poder traer un reemplazo hasta el 12 de marzo. Así que seguramente en ese momento se estará anunciando la transferencia. River termina recibiendo muchísimo dinero por un jugador que lamentablemente no rindió. Y el jugador que en un principio los dirigentes de River tenían pensado vender por mayor cifra en este mercado es Pablo Solari. Obviamente dejando de lado todo lo que podía llegar a ser algún ofrecimiento verdaderamente importante por alguno de los juveniles, es decir, Mastantuono, Ruberto, Zubiabre, que se sabe que únicamente se van del club, por lo menos en este mercado, por el valor de sus respectivas cláusulas de rescisión. Pero hablando puntualmente de aquellos futbolistas que forman parte del plantel profesional, Pablo Solari era el jugador que tenía la dirigencia en mente que iban a terminar recibiendo más dinero por él. Obviamente con la transferencia de Villagra esto queda a un lado, más allá de que ha llegado una propuesta, no voy a decir que súper interesante por Solari, pero por lo menos que merece ser analizada. Este ofrecimiento viene proveniente del fútbol ruso, más precisamente del Spartak de Moscú, equipo que ya en su momento le abonó a River 14 millones de dólares para incorporar a Ezequiel Barco, y en esta ocasión está ofertando 12 millones de euros por Pablo Solari. ¿Por qué la dirigencia no termina de aceptar esta oferta? Porque 12 millones de euros es un número más que importante. Porque River, primero lo que hay que decir es que en su momento, a mediados del 2022, abonó 5 millones de dólares por el 60% del pase de Solari. Es decir, ese es el porcentaje de la ficha que hoy tiene el más grande del atacante. Esto quiere decir que si River transfiere al jugador por 12 millones de euros, le estarían quedando entre 6 y 7 millones de la moneda europea. No es que le estarían quedando esos 12. Y en principio, la comisión directiva de River pretendía recibir algo así como entre 8 y 9 millones de euros por Solari. Para que esto sea así, debería el equipo en cuestión que lo quiere estar ofertando alrededor de 16 millones, que son 4 más de lo que estaría hoy por hoy proponiendo el Spartak de Moscú. Aún así, no están todavía descartando del todo esta propuesta, la están analizando, y al igual que mencioné recién el caso de Villagra, si Solari se llega a ir, van a terminar de anunciarlo a última hora de este día viernes o recién el día sábado. De hecho, el jugador formó parte del partido de ayer a este instituto, y a diferencia de lo que sucedió con Villagra, que no estuvo en ninguno de los dos primeros partidos, si Solari no es transferido, Gallardo lo va a tener en cuenta para el duelo ante San Lorenzo, porque no está tan cerca de irse como si lo estaba el volante central. Por ahora la oferta está sobre la mesa, el jugador no ha presionado para salir, así que seguramente habrá un par de días más de negociaciones para ver si se concreta o no su salida. Y la salida que finalmente se concretó en estas horas, y es una partida verdaderamente importante, es la de Agustín Santana. Recordemos que estaba todo cerrado hace aproximadamente una semana para que el jugador se fuera vendido al Red Bull Bragantino de Brasil. Sin embargo, a horas de que se terminara de confirmar el traspaso, el equipo de Brasil cambió algunas condiciones en la negociación y eso hizo que el pase se frenara. Inclusive Santana volvió a entrenarse con el plantel de River en las últimas 48 horas antes del duelo este instituto, por lo que, si bien es cierto que se sabía que no iba a ser tenido en cuenta por Gallardo, porque hoy River ya tiene dos laterales derechos como lo son Montiel y Bustos, la realidad es que ya el entrenador confirmó anteriormente que no quería dejar a nadie colgado y entrenándose aparte, así que si cualquier transferencia se cae, el futbolista en cuestión, que está en el medio de esa negociación, va a entrenarse otra vez con el plantel. Eso sucedió con Santana, pero por suerte, ayer miércoles, antes de que se llevara a cabo el duelo entre River e Instituto, se terminó de resolver finalmente la transferencia. El Bragantino de Brasil finalmente no comprará únicamente el 50% del pase del uruguayo, sino que comprará el 70% de la ficha, que es la totalidad que le pertenece a River, a cambio de casi 2 millones de dólares. Obviamente en este caso River no recupera totalmente la inversión, porque por Santana puso alrededor de casi 4 millones de la moneda estadounidense, pero teniendo en cuenta que es un futbolista que
que sí o sí debía irse porque tenía el más grande que liberar cupo de extranjero, termina saliendo más o menos todo redondo, porque termina recibiendo dinero por un jugador que no iba a utilizar el entrenador, y además con su partida ahora hay chances en definitiva de incorporar a algún otro futbolista nacido fuera de la Argentina, algo que no sucedía anteriormente porque los cupos de extranjeros estaban totalmente ocupados. En el caso de Santana ya se despidió del plantel, falta saber en definitiva cuándo se va a terminar de sumar al equipo brasileño, seguramente esto sucederá en los próximos días. Un futbolista que en el mismo caso que Villagra llegó al club en enero del 2024 y se esperaba seguramente más de él. Es cierto que en el caso de Santana hubo muchas lesiones que no le permitieron jugar, de hecho con Gallardo no disputó ni siquiera un partido oficial, pero el hecho de ocupar cupo de extranjero le ha jugado en contra. Y debido a esto solo faltan esperar unos días para que su salida de River esté totalmente oficializada. Y ya es hora de que River confirme a Lucas Esquivel como refuerzo. ¿Cuántas semanas han pasado? Por lo pronto nos imaginábamos que la novela del mercado iba a ser la llegada de Montiel, porque venía de un equipo europeo. Nos imaginábamos que la novela del mercado podría ser Driussi, ya que se convirtió en el segundo jugador más caro de la historia del club. Sin embargo, si hablamos específicamente de una novela de mercado por el tiempo que se tardó en negociar por un futbolista, lo de Lucas Esquivel ya rompe todas las barreras. River lleva 18 días en total negociando por este jugador en cuestión, desde poco antes de mediados de este mes de enero, y ya es hora de que se cierre. Está claro que nunca es fácil terminar de contratar a un jugador de un equipo brasileño, más que nada si ese conjunto en cuestión, en este caso Atlético Paranaense, no quiere transferirlo, pero ya River hizo todo lo posible, el jugador ejerció toda la presión necesaria, por lo que ya en definitiva debería resolverse el traspaso. El futbolista había sido nuevamente convocado para el último duelo del elenco de Coritiba, sin embargo no jugó ni siquiera un minuto y su entrenador sabe perfectamente que se va a ir del club. Paranaense por lo pronto habría aceptado el ofrecimiento de $5 millones que había propuesto River en la última oferta. Sin embargo, hubo un último partícipe en esta negociación que habría frenado todo. El mismo es Unión de Santa Fe, que en definitiva lo que quiere es el porcentaje del dinero que le corresponde, y eso es algo totalmente lógico. Lo que acá sucedió, como para que esta negociación se detuviera, es que Paranaense decía que River era quien tenía que abonarle el dinero correspondiente a Unión, mientras que lo que dice River es: yo le doy los 5 millones a Paranaense y después el equipo brasileño da la parte correspondiente del pase al conjunto santafesino. Sin más, parecería que ahora todo está resuelto, y digo parecería porque cualquier cosa puede suceder, y la idea sí es cerrar a Esquivel antes de mañana viernes, que es cuando cierra el mercado de pases, porque en caso de no hacerlo, River va a tener que anunciar la venta de 2 jugadores el día sábado, como para tener 2 cupos abiertos para negociar por futbolistas hasta el 12 de marzo. En caso de que Esquivel no sea anunciado antes del cierre del periodo de transferencias, River, como dije, deberá estar preparado para vender a más jugadores, como para poder justamente incorporar, sabiendo que también tienen la idea incorporar un mediocampista central para reemplazar a Rodrigo Villagra. Pero por lo pronto Lucas Esquivel debería estar técnicamente cerrado en estas horas. Y el volante central por el que iría River es nada más y nada menos que Kevin Castaño, a quien ya mencioné en más de una ocasión en este canal. Sin embargo, también lo que dije es que River no había hecho nunca ninguna oferta formal y concreta para contratarlo, y que el propio Marcelo Gallardo había manifestado en conferencia de prensa luego del empate ante Platense que no se había comunicado con él, mientras que muchos periodistas partidarios de River habían mencionado que sí había habido un llamado del entrenador hacia el jugador para saber si estaba o no interesado en ponerse la casaca del más grande. Por lo pronto, lo que sí sucedió durante las últimas 72 horas aproximadamente, sobre todo luego de conocer la partida de Rodrigo Villagra, es que muchos hinchas le escribieron al futbolista colombiano que tenían ganas de verlo con el manto sagrado, y el jugador le dio like en cada una de esas publicaciones a través de sus redes sociales. Esto, si bien no da a entender al 100% que Castaño quiere jugar en River, se sabe que el jugador cafetero lo que sí quiere hacer, sobre todo para tener un mayor nivel de competitividad rumbo al Mundial de 2026, es salir de la Liga de Rusia para jugar
en otra competición más competitiva, valga la redundancia, en el ámbito doméstico, también sabiendo que los elencos rusos, por ejemplo, no disputan certámenes internacionales, en este caso la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, etc., por disposición de la Confederación Europea de Fútbol hace aproximadamente 3 temporadas. Así que lo mejor para Castaño, por lo menos en su percepción, es salir del Krasnodar, que es el equipo dueño de su ficha, en este receso. Lo que sucede es que el Krasnodar le pide a River alrededor de 10 millones de dólares para la transferencia, o por lo menos eso era lo que pedía en un arranque. Ahora habrá que ver si con el dinero que River recibirá por la venta de Villagra alcanza como para en definitiva ya salir en búsqueda de este jugador y que el más grande pueda tener al mediocampista central para reemplazar al exjugador de Talleres. Aún así, yo no quiero descartar del todo que haya algún otro mediocampista defensivo en la carpeta del muñeco. No me imagino que el único sea Kevin Castaño, que es un jugador interesante, obviamente, que tiene muchísimo futuro, pero que después hay que ver cómo rendiría en River, porque va a suceder exactamente lo mismo que le pasó a Villagra. Es un futbolista que va a llegar siendo muy joven y habiendo tenido rendimientos positivos en otros equipos, pero la camiseta de River es totalmente distinta. Obviamente, para saber si un jugador rinde o no en un club, tenemos que probarlo. Ahora el problema sería si es conveniente abonar esos casi 10 millones de dólares por el jugador en cuestión, o si en definitiva Gallardo decide ir por otro lado. Y volviendo ahora a la actualidad futbolística de River, estas próximas horas serán claves para saber si el Piti Martínez va a estar o no disponible para el duelo que el Millonario estará jugando el próximo domingo ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Clave y fundamental, teniendo en cuenta que el Piti, si bien es cierto, es un jugador que no sería titular, hay que tener en cuenta que Gallardo lo quiere. Es decir, necesita tener a un jugador como Martínez disponible en el campo de juego para que justamente pueda el entrenador tener una variante más, sobre todo en el segundo tiempo, como sucedió en el 2024. El Piti venía de recuperarse de la segunda rotura de ligamentos de manera consecutiva, y si bien es verdad que no fue titular, no estuvo desde el inicio en ninguno de los últimos 10 partidos que jugó el más grande el año pasado, sí fue muy pero muy importante ingresando desde el banco de suplentes, y esto no lo puede negar absolutamente nadie. Es verdad que a todos nos encantaría que el Piti fuera titular, pero hay que ver si su físico se lo permite, y teniendo en cuenta que ya entrando desde el banco puede hacer la diferencia, sería muy importante para Gallardo tenerlo a disposición para este partido importante que va a ser el primer clásico que River jugará en este presente torneo Apertura. Por lo pronto, el jugador se lesionó el último día de pretemporada, es decir, un día antes de que River jugara contra Universidad de Chile en la ciudad de Concepción, y a partir de ahí no pudo estar más presente entrenándose a la par con el resto de sus compañeros. Ahora, durante estos días seguramente entrene con más intensidad, pero no sirve absolutamente de nada arriesgarlo. Hay que tener en cuenta que después de enfrentar al Ciclón, River tendrá una semana completa casi de descanso, 6 días más precisamente, porque el otro sábado estará recibiendo a Independiente, y esos 6 días de que River tiene entre clásico y clásico podrían servirle ya al Piti Martínez para estar al 100% sin necesidad de que tenga que apresurar su vuelta. Pero, repito, para Gallardo es un jugador importantísimo, más allá de que tenga muy pocas chances de ser titular en algún partido oficial durante este semestre. No se sabe si está preparado para jugar inclusive a 60 minutos. Para media hora está seguro, ya se lo comprobó el año pasado, y después de una pretemporada seguramente podrá estar cada vez mejor. Después lo que habrá que ver es quién sale del banco de suplentes para que entre el Piti, aunque es un trabajo que Gallardo debe realizar, porque a fin de cuentas es el entrenador, y además cualquiera que salga para que entre el Piti seguramente termine siendo una resolución más que positiva para River. Y para terminar vamos a hablar del calendario próximo del equipo de Gallardo, porque hay que empezar a obtener resultados positivos de manera más continua y regular en este año. Por lo pronto River va a tener un par de partidos más que importantes durante el mes de febrero. Recordemos que serán todos correspondientes al ámbito doméstico, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores recién arrancará el mes de abril. Primero se estarán jugando todas las fases previas, a finales de marzo se sorteará la fase de grupos correspondiente, y posteriormente recién sabremos contra qué clubes tendrá que verse las caras el Millonario en el torneo más importante de clubes a nivel sudamericano. ¿Qué es lo que le viene a River?
Próximo domingo, desde las 17 horas en el Estadio Nuevo Gasómetro, estará visitando a San Lorenzo de Almagro. Un partido que marcará el inicio de los clásicos que tendrá que disputar River durante este año calendario. Recordemos que el Millonario está con 2 de los otros 4 grandes del fútbol argentino en su grupo, y de hecho al otro equipo grande lo va a estar enfrentando en la otra jornada, porque como ya mencioné durante este video, 6 días después de verse las caras con San Lorenzo, es decir, el otro sábado, estará enfrentándose a Independiente en el Estadio Monumental. Posteriormente, entre semana, luego de verse las caras con el elenco de Avellaneda, tendrá que jugar su primer partido afuera de Buenos Aires, en el interior del país, que será contra Godoy Cruz en Mendoza. Habrá que ver si en el Estadio del Tomba, en la cancha de Gimnasia de Mendoza o en el Estadio Malvinas Argentinas. Posteriormente enfrentará a Lanús por la jornada número 6, esto será en condición de local, y para terminar, hablando puntualmente de los próximos 5 partidos, tendrá de visitante su segundo duelo consecutivo en el interior, y nuevamente será en la región cuyana. Se verá las caras con San Martín de San Juan, uno de los equipos que recién ha ascendido a la primera división del fútbol argentino. Un calendario que, si bien es complicado, obviamente River tendrá que sortearlo de la mejor forma posible. Hay que tener en cuenta que el Millonario es uno de los conjuntos que sin lugar a dudas tiene mejor plantilla, y obviamente no puede darse el lujo de perder puntos, sobre todo con algunos equipos muy puntuales del fútbol argentino. Así que esperemos que de estos 15 próximos puntos el más grande pueda sacarlos absolutamente todos, como para prenderse en definitiva en los primeros lugares de este torneo Apertura. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, de a poco se va cerrando el mercado de pases de River. Está claro que el periodo de transferencias en algún momento tiene que llegar a su fin, y por lo pronto también lo que está claro es que tiene que terminar con un saldo favorable para el conjunto de Núñez, no sobre todo en lo que respecta al dinero en relación a lo que se compró y a lo que se vendió, pero sí en relación a aquellos futbolistas que necesitaban un cambio de aire y que necesitaban irse, y aquellos que servirán para reforzar la plantilla con vistas a este 2025, donde el más grande disputará muchos partidos importantes. Lo de Villagra terminó siendo una sorpresa y positiva, no tanto por lo futbolístico, a pesar de que no rindió, sino porque se recupera la inversión gastada en él, y también porque se sabía que no iba a llegar una oferta de mejores números en caso de que el jugador rindiera. En el caso de Solari habrá que ver también lo que decide el propio jugador. Me parece que la presión que pueda llegar a ejercer es importante para saber si se hace o no el traspaso, y posteriormente en los refuerzos, tanto Esquivel como Castaño deberían ser futbolistas que se estén anunciando en los próximos días, si es que las negociaciones terminan llegando a buen puerto. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.